Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos aún más a fondo en un tema que sé que muchos de vosotros estabais esperando, y, visto el revuelo, necesitando la reciente declaración, o mejor dicho, la supuesta declaración, de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, esa Hande Erçel, la misma que hizo suspirar a medio mundo. Realmente Kerem ha dicho que Hande es su luz, su amor. Vamos a analizarlo todo desde las declaraciones, los rumores escarbando en los más recónditos, las especulaciones, preparaos, que aquí hay para dar y tomar, la reacción del fandom, que ha sido de todo menos discreta, y finalmente vamos a contextualizar todo esto dentro del panorama actual de ambos actores y la industria del entretenimiento turco. Así que preparaos una taza de café doble si es necesario, poneos cómodos, porque esto se va a poner mucho más interesante. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a ello. Bueno, a ver, ¿de dónde viene todo este monumental revuelo? Hace unos días o mejor dicho semanas, porque esto ha ido creciendo como una bola de nieve, empezaron a circular titulares por todas partes, principalmente en redes sociales y páginas web dedicadas al mundo del espectáculo turco que, admitámoslo, a veces son más sensacionalistas que informativas, afirmando que Kerem Bürsin había hecho una revelación impactante sobre Hande Erçel. Palabras como luz, amor, reencuentro, alma gemela, y por supuesto, declaración, eran las que más se repetían. Evidentemente esto generó una explosión en Internet digna del mismísimo Big Bang. Los fans de la pareja, que aún guardan la esperanza a veces, rozando la obsesión, de una reconciliación tras su ruptura, enloquecieron. Era lo que estaban esperando, el combustible que necesitaban para seguir alimentando su fe en Anker. Otros, más escépticos, curtidos en mil batallas de rumores y falsas alarmas, comenzaron a indagar en la fuente original de esta información. Y aquí es donde la cosa se pone no solo turbia, sino directamente pantanosa. La mayoría de las publicaciones citaban fuentes cercanas a Kerem, siempre las misteriosas fuentes cercanas, ¿verdad? Declaraciones recientes del actor, confesiones íntimas y un largo etcétera de eufemismos que en realidad no decían absolutamente nada. Pero sin especificar dónde, cuándo y a quién había hecho estas supuestas declaraciones. Esta falta de transparencia obviamente levanta sospechas. En el mundo del entretenimiento y especialmente en el ámbito de las telenovelas turcas, que son un auténtico filón informativo, es muy común que se inflen o se inventen noticias para generar clics, aumentar el tráfico web y, por qué no decirlo, crear controversia. Así que lo primero que tenemos que hacer, y lo repito hasta la saciedad, es tomar estas noticias con pinzas gigantes. Pero claro, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el caso de los fans de Anker, la esperanza es una fuerza imparable. Así que me puse a investigar a fondo como la buena detective del corazón que soy, para encontrar la fuente original de esta supuesta revelación. Revisé entrevistas recientes de Kerem, sus redes sociales, analizando cada me gusta, cada comentario, cada interacción por mínima que fuera, busqué en los principales medios de comunicación turcos, desde los más serios hasta los más amarillistas, leí foros de fans, eso sí que es una inmersión en el drama. Y sinceramente, no encontré nada que confirme directamente que Kerem haya dicho textualmente Hande es mi luz, o algo similar, ni siquiera algo remotamente parecido. Lo que sí encontré, y esto es importante señalarlo, fueron algunas entrevistas en las que Kerem habla de Hande con mucho cariño y respeto. Recuerda con nostalgia su trabajo juntos en Senkalkam Love is in the Air, una serie que, queramos o no, marcó un antes y un después en sus carreras y en la televisión turca a nivel internacional. Destaca la profesionalidad y el talento de Hande como actriz. Incluso llega a mencionar que guarda muy buenos recuerdos de esa etapa de su vida. Pero de ahí a decir que es su luz, su amor eterno o declarar su amor a los cuatro vientos, hay un trecho bastante largo. Un trecho que, en mi opinión, solo existe en la imaginación ferviente de algunos fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues lo más probable es que se trate de un rumor inflado, una especulación alimentada por el deseo comprensible, pero a veces desmesurado, de los fans de verlos juntos de nuevo. Y no los culpo del todo, la química entre Kerem y Hande era innegable en la pantalla. Su relación, tanto dentro como fuera del set de rodaje, era algo que muchos admiraban, romantizaban y idealizaban. Pero lamentablemente la realidad es que la relación llegó a su fin y, hasta el momento, esto lo digo con conocimiento de causa, no hay indicios reales de que haya una reconciliación en el horizonte. Ahora bien,
esto no significa que Kerem y Ande se odien a muerte o que no se tengan ningún tipo de afecto. Como mencioné antes, Kerem siempre ha hablado de Ande con respeto y admiración. Y aunque no lo diga explícitamente, y aquí entra en juego mi capacidad de leer entre líneas, se nota que guarda un cariño especial por ella. Quizás en algún momento ese cariño pueda evolucionar hacia algo más, pero eso es algo que solo el tiempo dirá. Y siendo honestos, conociendo la industria del entretenimiento y las dinámicas de las relaciones públicas, incluso si algo así sucediera, probablemente no lo sabríamos hasta que sea un hecho consumado. Lo que sí es importante recordar, y esto es un mensaje para los fans más apasionados, es que tanto Kerem como Ande son personas individuales, con sus propias vidas, sus propias carreras, sus propias prioridades y sus propias decisiones. Tenemos que respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. El hecho de que hayan sido pareja en el pasado no nos da derecho a entrometernos en sus vidas personales, a exigirles un reencuentro o a analizar cada uno de sus movimientos como si fueran personajes de una telenovela. Recordemos que son personas de carne y hueso. Además, y esto es un consejo para todos, es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos en Internet. Como dije antes, es muy fácil manipular o inventar noticias para generar interés. Antes de dar por sentado cualquier rumor, es importante verificar la fuente, buscar información en medios confiables, aunque admitámoslo, a veces es difícil encontrarlos y, sobre todo, usar el sentido común. No nos dejemos llevar por la histeria colectiva. Y hablando de rumores, porque ¿qué sería de un buen análisis de la farándula sin una buena dosis de chismorreo? Otro tema que ha estado circulando con fuerza es la supuesta relación de Ande con un nuevo galán. También he visto muchos titulares sobre esto, fotos comprometedoras que en realidad no comprometían a nadie y especulaciones de todo tipo. Pero al igual que con la supuesta declaración de Kerem, la información es bastante vaga, contradictoria y, en general, poco fiable. Así que hasta que no haya confirmación oficial por parte de Ande o de su representante, debemos tomar estas noticias con precaución. Mucha precaución. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue siendo un tema que genera mucha pasión y expectación entre sus fans. Pero por el momento parece que la supuesta revelación de Kerem sobre Ande es solo un rumor infundado, una fantasía colectiva o, en el peor de los casos, una estrategia de marketing para generar interés en sus respectivas carreras. Así que, para resumir, que ya llevamos un buen rato hablando, hoy hemos explorado el rumor de la supuesta declaración de amor de Kerem Bürsin hacia Ande Erçel. Hemos visto que aunque Kerem siempre ha hablado con cariño de Ande, no hay evidencia directa de que haya hecho una declaración tan impactante como la que se ha estado difundiendo en redes sociales. Hemos hablado sobre la importancia de verificar la información y de respetar la privacidad de los famosos. Y también hemos tocado el tema de los rumores sobre la vida sentimental de Ande. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya resultado informativo. Gracias por quedaros hasta el final. Me encanta compartir estos temas con vosotros y saber vuestras opiniones. Y precisamente hablando de opiniones, me encantaría saber qué pensáis vosotros de todo esto. ¿Creéis que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? ¿Creéis que los medios de comunicación están exagerando la situación? ¿O que hay algo de verdad detrás de todos estos rumores? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. Pero por favor con respeto y sin insultos. Aquí queremos debate constructivo, no una guerra campal. Y para terminar, ahora sí de verdad, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos, especialmente con aquellos que son fans de Anchor, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recordad, no creáis todo lo que leéis en Internet. Caraguiño.